Bueno, vamos a empezar un nuevo tema, que es el neoclásico, que es el arte protagonista de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX en la mayoría de los países occidentales. El contexto lo vamos a hacer muy rápido. El neoclásico es un arte que reacciona contra los excesos, sobre todo decorativos, de la última época del barroco y del rococó, y esta concepción crítica pues lleva a replantearse las concepciones básicas del arte. La crítica al barroco no negaba sus raíces clásicas, lo que criticaba fundamentalmente son los excesos ornamentales y que el clasicismo había sido demasiado reinterpretado, vamos a decir. Y este arte fue criticado hasta por filósofos muy famosos como el mismo Rousseau. Para ellos, el arte debería imitar la perfección de los griegos. En estos gustos por la antigüedad clásica tiene mucho que ver pues que se pone de moda el mundo clásico y se empiezan a escribir un montón de obras relacionadas con este renacer de los gustos clásicos. Por ejemplo, publica el libro Las ruinas de Palmira de Robert Wood, o Las ruinas de los más hermosos monumentos de Grecia de Leroux, e incluso Winkelmann, uno de los primeros historiadores especialistas en la antigüedad clásica, publica Historia de la Antigüedad. El mismo Winkelmann, aparte de historiador, era arqueólogo, historiador del arte, y es de los principales teóricos del retorno a que la arquitectura vuelva a las formas clásicas. A todo esto le sumamos que a mitad del siglo XIX comienzan las excavaciones de Pompeya y Herculano. Primero Herculano y 10 años después Pompeya. Dos ciudades que quedaron sepultadas por la erupción del volcán Vesubio en el 79 después de Cristo y que habían estado prácticamente intactas, sepultadas sobre lava y sobre ceniza durante 1700 años. Y según se van excavando, pues van saliendo a la luz todas sus formas arquitectónicas que van a ser muy imitadas en la época. Todas esas características del mundo clásico se vuelven a poner en valor, todo lo que antes había sido el Renacimiento, pero que el barroco había ocultado bajo el ornato, esos excesos decorativos y el movimiento en muros y en fachadas. No es de extrañar que con todo este contexto, pues las formas artísticas tendieran otra vez a un nuevo estilo, el neoclasicismo, que recupera todo el gusto por los antiguos templos dóricos griegos y por las grandes termas romanas. Los presupuestos, además del despotismo ilustrado, que las monarquías borbónicas hicieron como propios, y el interés por introducir avances culturales e higiénicos en la mayoría de las ciudades europeas, pues todavía dan un mayor empuje a este estilo mucho más ordenado, etcétera, para unas ciudades nuevas, mucho más ordenadas, limpias. Pues este estilo viene como anillo al dedo, muchísimo mejor que el antiguo barroco. El estilo se inicia en Francia y desde allí se va a exportar a prácticamente el resto de Europa e incluso saltará a América y sobre todo será muy del gusto de los Estados Unidos, aunque en Latinoamérica también tenemos esos gustos, fundamentalmente, pues, por ejemplo, en Brasil o Argentina. Vamos a la arquitectura, el primero de los artes que siempre vemos. Características. Vamos a ver primero unas características generales y luego nos metemos en las características precisas de los edificios. Las características más importantes de esta arquitectura, pues ya hemos visto que su inspiración es fundamentalmente en monumentos de la antigüedad grecorromana. Tienen un concepto de la belleza pues muy griego, basado en la pureza de líneas arquitectónicas, en la simetría, en las perfectas proporciones sujetas a las leyes tanto de la medida como de la matemática, todo muy medido, como vimos tanto en la época griega como luego en el Renacimiento. Se reacciona contra los excesos decorativos del barroco y del rococó, gusto por decoración sencilla, con predominio del arquitectónico sobre lo decorativo. Y luego emplea los elementos básicos de toda la arquitectura clásica: columnas, órdenes, frontones, bóvedas, cúpulas. Características esenciales o características, vamos a meternos en lo que luego serían los comentarios. La construcción del momento se caracteriza por la investigación rigurosa y crítica de los modelos clásicos. Se investiga primero la antigüedad clásica para luego utilizarlo en la nueva arquitectura. Materiales típicos, los más utilizados: la piedra,
aunque algunos arquitectos van a introducir nuevos materiales que se han ido descubriendo gracias a la revolución industrial, como el caso del hierro, para la estructura de los edificios, la estructura interna, que no se vean. Hoy día la mayoría, ya lo sabemos, de la mayoría de los pilares llevan acero por dentro. Los soportes, pues emplean el muro, los pilares, las pilastras, pero sobre todo la columna. Y se emplean todos los órdenes clásicos, con preferencia del jónico y del dórico. Sin embargo, adquieren un mayor protagonismo el orden dórico, aunque con un fuste acanalado o estriado. Cubiertas, pues son predominantes las abovedadas. Los subedificios utilizan arcos de medio punto, bóvedas de cañón, bóveda de arista, cúpulas, todo el repertorio. Sin embargo, al exterior a veces pues representan como si fueran edificios adintelados. Eso también lo vimos en el pasado griego. Porque se emplean todo ese legado griego, de columnas, entablamento y luego frontones triangulares. Muy típico en la portada de muchos de los edificios de este estilo. La decoración, escasa. Austeridad en lo decorativo, ¿vale? Vacuidad, es decir, ausencia de decoración en los muros. Y el libre juego de volúmenes. Se busca la proporción, pero dentro de una escala preferentemente monumental. Es decir, los edificios son monumentales, son grandes. No están hechos como decía Protágoras, a imagen y semejanza del ser humano. No, estos son monumentales, más de la época romana. Los edificios además se diseñan conforme a principios de simetría. Tipologías, pues muy variadas. Además de iglesias y palacios, en neoclásico podemos encontrar museos, bibliotecas, teatros, observatorios astronómicos, bolsas de comercio, bancos, monumentos conmemorativos, todos los edificios. Así que tengan algún halo de importancia en la época, son de este gusto. Aparece además un nuevo criterio urbanístico para la construcción de ciudades o de nuevos barrios. La de intentar dotar al ciudadano de grandes espacios para paseo, para coloquios, para abrir, para pasear. Los enterramientos también se dejan de hacer dentro del muro de las ciudades y se va a ir buscando que los cementerios estén en la periferia. Ya se deja de enterrar dentro de iglesias, etcétera, y son cementerios siempre buscando la periferia. Higiene, salubridad, ¿vale? Se crean así los cementerios públicos gestionados por los ayuntamientos. Hasta ese momento eran todos cementerios religiosos. La arquitectura en Francia. Para el estudio de la arquitectura en Francia hay que señalar primero que hay dos escuelas, ¿vale? Por un lado, los clásicos, los que imitan el clasicismo, que normalmente están asociados al poder, y por otro una corriente más funcional, más regenerativa, representada luego por los llamados arquitectos revolucionarios. Luego veremos, lo explicamos más detenidamente. Dentro de la escuela clásica, pues vamos a empezar por Jacques Germain Soufflot, uno de los grandes arquitectos clásicos franceses. Se forma en Italia y allí visita Paestum, unas ruinas griegas que hay al sur de Nápoles, y su obra maestra es esta que os estoy proyectando, que es la iglesia de Santa Genoveva. Hoy día, sin embargo, es el panteón de hombres ilustres en Francia. Es más un monumento turístico que hoy día un edificio religioso. Está muy inspirado en San Pedro de Roma y en San Pablo de Londres, sobre una planta de cruz griega. Sobre una planta de cruz griega vemos que se erige una cúpula inmensa rodeada de columnas. Vemos todo esto sobre esa planta de cruz griega muy bien vista, y luego cúpulas, 4 cúpulas en los brazos, y luego una alta con solo un tambor sobre columnas en el centro. Y luego en la portada pues encontrábamos una portada típica con frontón triangular y relieves, hexástilo, ese frontón que hemos visto en otros lugares. Luego está Pierre Villon, que es famoso por ser el arquitecto de la Madeleine. El arquitecto de la Madeleine, edificio inspirado en Le Maison Carré, ese templo romano. Es un templo corintio sobre un alto podio típico romano, y sobre él confluyen dos premisas fundamentales: la simplicidad
y la pureza de líneas. Este es el interior. Durante este siglo se construyen en París algunos de los arcos del triunfo que conmemoran las victorias francesas en el continente. De los que hoy día solo se conservan dos. El más conocido es el Arco del Triunfo, pero uno muy bonito es este, que es el Arco del Triunfo del Carrousel. Este es obra de Percier. Este arco marcaba la entrada al Palacio de las Tullerías. Hoy separa el Jardín de las Tullerías del Museo del Louvre. Y luego está el el Arco de Triunfo de la Plaza de l'Étoile. El francés para mí no está muy lejos de mis conocimientos. Que es hoy día es el centro neurálgico del nuevo trazado urbano de París. Se puede subir aquí arriba por un ascensor que hay por aquí. Por aquí hay unas escaleras para la gente que está bien en forma, ¿vale? Y ahí, como veis, largas colas para entrar. Este último que veis fue construido entre el año 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para celebrar su victoria en la batalla de Austerlitz. Ludus y Boulay han pasado a la historia de la arquitectura como los arquitectos revolucionarios. El primero, Boulay, va a tener más trascendencia, aunque hay que decir que ambos, muchas de sus obras quedaron en simples proyectos. Hacen proyectos pero no son luego edificados en verdad. Entre sus proyectos se encuentran la iglesia metropolitana, que no se construirá, o el cenotafio de Newton. Claude Nicolas Ledoux fue arquitecto del rey Luis XVI y desde el barroco evoluciona hacia un modelo más neoclásico, más innovador. Le pasa lo mismo que a Boulay en cuanto a sus proyectos. La mayoría quedan en eso, en proyectos, nunca se ejecutaron. Y trató de que los edificios se adecuasen a su función, ¿vale? Eso se llama, es el inicio de la racionalidad. Si su función es iglesia, pues habrá un tipo de estilo. Si su función es ser casa, pues otro tipo, etcétera. Eso es que el edificio se adecue a su función, ¿vale? Para los cuales eran diseñados específicamente para eso. Ejemplo, hace una casa para 4 familias, donde el edificio hacia el exterior es como si fuera un bloque homogéneo, pero luego internamente está dividido para que 4 familias puedan vivir y tengan su propio espacio independiente del resto. Pues como hoy es una casa de viviendas, perdón. Alemania. Aquí el edificio neoclásico más típico es la Puerta de Brandenburgo, muy famosa, obra de Karl Gotthard Langnax. Es un tipo de entrada ceremonial que se va a repetir muchísimas veces y que nos recuerda a la entrada monumental que había en la Acrópolis de Atenas, los famosos propíleos, ¿vale? Al lado una biblioteca y al lado un museo de pintura, una pinacoteca. Pues aquí hay algo parecido, no llega a ese nivel, pero es una puerta muy parecida. Y se van a hacer puertas de estas monumentales en bastantes ciudades europeas. Yo he estado, por ejemplo, en Bruselas y también tienen una muy parecida. Junto a Alan House sobresale también Leo van Clens, artista inspirado también en la arquitectura griega. Y su principal obra es la Glyptoteca de Múnich. En esta ciudad va a desarrollar la mayor parte de su carrera. Es el primer edificio realizado en la historia expresamente para ser museo, ¿vale? Está en una plaza, la Glyptoteca, con edificios todos que imitan el pasado greco-romano. También en esta ciudad merece mención el Palacio de la Residenz, la fachada meridional del Palacio Real de los Reyes de Baviera, inspirada en el Palacio Pitti, más que inspirada, copiar y pegar al Palacio Pitti, que lo vimos en Florencia, ¿vale? En el 480, si os acordáis, florentino. El Palacio Pitti, pues es una imitación. Imitan hasta los jardines. Detrás hay unos jardines allí en Múnich alucinantes, que son hoy día un jardín público, donde yo estuve allí paseando y la verdad que es impresionantemente largo. Tiene hasta un riachuelo, ¿vale? Junto a este edificio alemán de aquí en Múnich de la Residenz, también, aunque no están los apuntes, os he puesto o tenéis entre las imágenes que os pase de los museos de Berlín. Esto de los museos de Berlín también es un edificio
neoclásico. Un parque precioso y unas escaleras de acceso muy a lo romano, porque está sobre un podio, sobre un basamento. También la arquitectura neoclásica va a llegar a Inglaterra y de allí luego va a pasar también al Reino Unido. En los dos es una arquitectura muy paladiense, muy seguidora de Palladio. En Inglaterra, el arquitecto más importante, o el mejor arquitecto neoclásico, es Robert Adam. Su estilo es elegante y posee un gran conocimiento de los modelos de la antigüedad. Y junto a los hermanos James va a proyectar un gran número de residencias para las clases altas londinenses. Uno de los ejemplos es Kensington Hall. Podéis, se me ha como pixelado la imagen, pero bueno, veis ahí una gran portada, parece un gran arco del triunfo con unas escaleras de acceso. Sobre todo parece que está también sobre un basamento y arriba una cúpula centralizada. Esta casa está en Derbyshire. Y luego la residencia Delphi sobre el Támesis, hoy desaparecida, por eso no puedo mostrarosla. Sir Robert Smith es quien mejor resucitó la arquitectura griega y sus obras maestras son un edificio prototípico súper conocido que es el Museo Británico, uno de los primeros lugares que uno visita cuando visita Londres. Qué reiterativo soy, visita cuando visita. Va a verlo cuando visita Londres. Tiene una impactante columnata jónica y su entrada pues nos imita un templo jónico octástilo y encima pues el típico frontón decorado con esculturas. En su interior están las esculturas originales del panteón de la Acrópolis, así que contenido por continente. También es obra suya la oficina central de correos, que es esta también jónica, pero esta vez hexástilo, la portada de entrada. Obra desde el año 24 al 29 del siglo XIX. A Estados Unidos también va a llegar el neoclasicismo, sobre todo para sus edificios de gobierno. Thomas Jefferson, que además de tercer presidente de los Estados Unidos y redactor de la Constitución, fue un destacado arquitecto y fue buen conocedor de la obra de Palladio. Entre sus diseños de Jefferson está este, que es el Capitolio del estado de Virginia, inspirado en Le Maison Carré, sobre todo el pórtico de entrada, también hexástilo. Luego tiene unos pórticos laterales, ¿veis? Tetrástilos. Una piedra muy blanca, como veis. Duele casi hasta los ojos. Al mismo tiempo, también va a ser esencial Thomas Jefferson en la planificación de la nueva capital federal, Washington. Su deseo de crear un orden específicamente americano le llevó a idear, no los he encontrado para mostraroslo, a lo mejor vosotros tenéis más suerte, unos capiteles decorados con mazorcas de maíz, unos capiteles propios americanos. Thornton y Bulfinch son los artífices, los creadores del Capitolio de Washington, donde está hoy día la sede del Poder Legislativo Federal. A nivel federal está el Congreso de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, un símbolo de la recién nacida democracia americana. También llega el neoclásico a España. Aquí tuvimos a los Churriguera, con su estilo churrigueresco en el barroco, y por eso España va a ser uno de los países más decididos en contra de los excesos del barroco después de Churriguera. El gran baluarte o el gran defensor del pasado clásico va a ser la recién creada Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquella para la que trabajó Goya, que echa una mirada atrás y vuelve a querer formas puras clásicas. Uno de los primeros autores que representa esto es Francisco Sabatini. Es un arquitecto de origen italiano que había trabajado ya para Carlos III en Nápoles, y este autor evoluciona desde el barroco hasta el clasicismo. Ya hablamos de él porque ayudó a Jubara en el Palacio Real de Madrid, y entre sus obras consideradas más o menos neoclásicas o con ciertos tintes todavía barrocos está la Puerta de Alcalá, de 1664 a 1678. Como os he dicho, todavía se ve algo de barroquismo, porque todavía se juega, veis, con las luces y las sombras,
el entablamento no es recto, hay entrantes y hay salientes, ¿vale? La cornisa es volada, lo que crea también esos contrastes lumínicos, luces y sombras. Todo ello hace que no sea considerada una obra plenamente neoclásica. Esta puerta servía para cerrar la muralla de Madrid, era el límite de lo que a partir de esta puerta era la carretera hacia Zaragoza-Barcelona. Ya español es Ventura Rodríguez. También hay elementos barrocos en sus obras. Un barroco muy parecido al de Borromini. Así queda reflejado, por ejemplo, en la planta de la iglesia de San Marcos de Madrid. La iglesia de San Marcos de Madrid es esta, ¿veis? Esa entrada convexa, la entrada justo, y luego una portada muy típica. Esta la podía haber hecho Borromini fácilmente. También es obra de Ventura Rodríguez, una obra un poquito más neoclásica, más punto neoclásica, que es esta, que es la portada de la Catedral de Pamplona. El templo es gótico, tú entras en su interior y es completamente gótico, pero esta portada sufre deterioros y entonces le encargan a Ventura Rodríguez que haga la portada de entrada, y lo hace en estilo neoclásico, y pone un pórtico coronado por un frontón que se sustenta en 4 columnas corintias. Otro autor neoclásico español es Juan de Villanueva, que yo creo que es el representante más importante del neoclásico en España. Estudia en Roma como becario de la Academia de San Fernando, y luego a su vuelta a España conoce a Ventura Rodríguez. Es un gran conocedor o estudioso de la arquitectura del Escorial, y eso se percibe en algunos de sus edificios, como la Casita del Príncipe en el Pardo, que nos recuerda con sus muros limpios y sus ventanas puramente cuadradas a esa arquitectura, con pizarra en el techo. Y también dos obras muy interesantes allí en el Escorial, en un parque que baja desde el monasterio hasta la estación del tren, que son la casita de arriba y la casita de abajo. Normalmente utilizaban los príncipes de Asturias cuando iban de visita al Escorial. Sus obras más interesantes y más conocidas, sobre todo una de ellas, es el Museo del Prado, creado en principio para ser museo de ciencias naturales. Eso era en un inicio, por eso estaba el jardín botánico, está justo al lado. Este iba a ser un museo de piezas, etcétera, y luego todo el mundo natural vivo en el jardín botánico. Lo que pasa es que Fernando VII, al recuperar las obras que les habían robado los franceses e ir concentrándolas en un lugar, este lugar todavía estaba vacío, fue concentrando allí la pintura y luego puso ahí toda la colección de pintura de la familia real, y por eso nació el Museo del Prado como está. Hoy el Museo de Ciencias Naturales, sin embargo, está en nuevos ministerios. Es un edificio que, en cuanto a los materiales, pues alterna la piedra con el ladrillo, algo muy característico del barroco madrileño que vimos. La rotonda, que es la zona central del edificio de Villanueva, está inspirada en el Panteón de Roma, y como con él se permite entrar una luz cenital a través de un óculo. Aquí arriba hay una cúpula en el medio y hay un hueco en el centro que ilumina ese espacio central del Museo del Prado. Estamos ante un edificio de pureza pues increíble, muy conocido para todos los madrileños que paseamos por el Paseo del Prado. Y luego, por último, el Observatorio Astronómico. Este está en el Retiro, en el Parque del Retiro. Subes cuesta de Moyano, entras por la puerta que hay justo enfrente de la cuesta de Moyano y accedes al Retiro, y hay como una escalerilla, un caminito delgadito a la derecha que te sube aquí. Es un edificio que hay muchísimos madrileños que no saben que existe este edificio maravilloso, que es el primer observatorio astronómico que se hace aquí en Madrid. Tiene también un péndulo parecido al de Foucault, que estaba en la iglesia de Santa Genoveva, el primer edificio que vimos. Ahí está el famoso péndulo de Foucault. Desde la cúpula hay una bola que, por el movimiento de rotación de la Tierra, está en permanente movimiento. Pues aquí hay otro, pero de menor tamaño. ¿Vale? Bueno, pues hemos acabado con la arquitectura. Mañana nos metemos a ver la escultura neoclásica.